buenas tardes, bienvenidos a nombre del Club Palestino a la última charla de nuestro ciclo Historia Cultural de las Religiones. Junto al director de Cultura, Roberto Lama, estamos muy satisfechos con este ciclo por la recepción del público, la asistencia y por el tremendo nivel de nuestros invitados. Nuestra charla de hoy estará a cargo de un gran amigo, perdón que estoy admitiendo gente, de un gran amigo del club y la comunidad palestina como es el padre George Abed. El padre George nació en Alepo, Siria. Titulado en Teología en la Facultad de San Juan de Damasceno, en el Líbano, ha sido profesor de liturgia práctica, música bizantina y lecturas litúrgicas bíblicas. Ha participado en la preparación, traducción y renovación de textos litúrgicos. Miembro del Consejo de la ONAR, Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, vicario y miembro del Colegio Superior de la Arquidiócesis Ortodoxa de Santiago, entre muchas otras cosas que están en su tremendo currículum. Para mí es un gusto dar la bienvenida y dejar con ustedes al padre George Abed. Gracias por recibirme y gracias por esta oportunidad para hablar sobre la iglesia. Bueno, la iglesia es un tema, creo que es más importante del ser humano, porque estamos hablando sobre el deseo del ser humano estar en comunidad. Y estar en comunidad significa aceptar a los demás tal cual como son y intentar compartir con ellos la vida y las metas. Y vamos a ver algo sobre la iglesia cristiana o la comunidad cristiana. El título, obvio, yo soy del Arzobispado Ortodoxo de Chile, del Patriarcado de Antioquía, y yo trabajo en esta comunidad, y por eso el título es El Medio Oriente, el nido de la cristiandad. Quiero decir algo sobre el diácono Cristian Silva, que me ayudó en el trabajo de preparar este tema. A ver. Compartir. Unas personas le gustan llamar religión. Cristiana ortodoxa, estoy hablando en forma personal. Si es religión, a mí no me convence. Jamás lo entendí como religión. Religión es un fenómeno del ser humano, está por los siglos y por todo el espacio geográfico del mundo. Para la cristiandad estamos hablando sobre el descubrimiento del amor ilimitado de Dios hacia el ser humano. Estamos hablando sobre el preciado valor del ser humano. Estamos hablando sobre la capacidad del ser humano de deificación. Significa de alcanzar, acercarse a Dios y vivir en su gloria, su gracia y su luz. Entonces, nuestra conversación, sin duda, es sobre los llamados cristianos, pero al mismo tiempo sobre lo que se llama cristiandad. La palabra iglesia misma es del idioma griego, eclesia. El verbo es ekkaleo, y significa invitar, unir, juntar. Y el cristianismo, conocemos que no es la reunión en sí, porque cuando se juntan el Colo-Colo con Universidad de Chile en el Estadio Nacional, es una eclesia, es un encuentro. Esto significa. En el cristianismo, esta reunión debe ser para participar en la comunión de la Eucaristía.
el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, los cuales son el pan y el vino transmutados por el Espíritu Santo, bendecidos por el Espíritu Santo. Y lo consideramos como el alimento principal de unirnos como eclesia, como iglesia. La iglesia en este sentido es la expresión de la vida del Espíritu Santo en esta comunidad. Y la iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo en la última cena en abril el año 33. Aquí tenemos un icono que expresa esta cena, un icono muy conocido, donde están los discípulos, incluido Judas, el que traicionó y entregó a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia comenzó en la ciudad de Jerusalén, entre los judíos, y luego se abrió a las naciones en Antioquía, o desde Antioquía, donde los creyentes de Jesucristo fueron llamados cristianos por primera vez. Luego se extendió la iglesia a Alejandría en Egipto, a Roma, y obvio esto porque Roma era una ciudad muy lejana, y Constantinopla. ¿Por qué estoy mencionando sobre Constantinopla? Simplemente porque era un lugar, se llama Bizancia, donde comenzó la iglesia, y en el cuarto siglo después comenzó a desarrollarse para ser la nueva capital del Imperio Romano. Aquí en este mapa tenemos los 4 centros en el oriente: Alejandría, Jerusalén, Antioquía y Constantinopla, y Roma en Europa. Todo el mundo sabe que el corazón del cristianismo empezó a latir en Oriente Medio, en la iglesia de Jerusalén, donde comenzó con los apóstoles en Palestina, en ambiente judaico, cananeo, y luego a las naciones, pasando por Antioquía, donde los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez. Son los 2 líderes de los apóstoles, Pedro y Pablo, quienes la fundaron, la iglesia de Antioquía, antes que el resto de las iglesias en el mundo. La fiesta aniversario de nuestra iglesia es el 29 de junio, el día de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Esta tierra fue, estoy hablando sobre el Medio Oriente, fue regada por la sangre de muchos mártires. En Jerusalén, el primer mártir, Esteban, el diácono, el año 36, y el primer obispo de la iglesia, Santiago o Jacob. Jacob, San Jacob, Santiago, estamos hablando sobre el mismo nombre, para entender qué significa Santiago. Y él fue conocido como el hermano del Señor, que también fue mártir el año 52. En Antioquía, San Ignacio, el Teóforo, el año 106, pueden ver al lado derecho su icono, porque fue presentado como a los leones en Roma. Según la tradición de la iglesia, él es el mismo niño que estaba sentado cuando Jesucristo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 14. Seguimos hablando sobre el área y sus personas famosas. En sus regiones aparecieron los grandes maestros del mundo cristiano. En ella ha aparecido Cirilo de Jerusalén, el año 386, falleció, que dejó valiosas enseñanzas sobre el sacramento del bautismo. San Juan Crisóstomo, creo que todos conocen
a este santo por su gigante tesoro que dejó a nosotros, de quien aún vivimos de sus inspiradas palabras, y la Eucaristía que celebramos nosotros los ortodoxos todos los domingos, principalmente la estructura de la Eucaristía es de San Juan Crisóstomo. Él nació en Antioquía y creció ahí, y después fue patriarca en Constantinopla. San Sabas, muy famoso San Sabas, también que vivió en el quinto-sexto siglo, fundador del gran monasterio famoso San Sabas, cerca de Belén, y que fue este monasterio un centro como el manantial de la estructura de la liturgia ortodoxa. La liturgia ortodoxa, si podemos tener un día una charla sobre este tema, es importante. En el monasterio de San Sabas fue la estructura principal, y sobre este trabajo creció toda la liturgia ortodoxa en el mundo. En Busra, Orán, esto al sur de Damasco, alrededor de 50 kilómetros, se cree que salió de ahí San Máximo el Confesor, que falleció el año 662, que se mantuvo solo al final en defensa de la fe ante muchos patriarcas, obispos que la negaban, y esto vamos a tocarlo más adelante en otro tema y conocer un poco más sobre San Máximo. La iglesia de Jerusalén fue encabezada por grandes patriarcas, entre ellos el patriarca Sofronio, que falleció el año 638, y él que dejó una clara enseñanza rechazando el monotelismo, y vamos a verlo luego. Cuando apareció el Islam, evitó una masacre a lograr un acuerdo con el segundo califa, Omar bin al-Khattab, y es muy famoso este acuerdo, se llama el Pacto de Omar. Hay diferentes copias de este pacto en diferentes ciudades en Medio Oriente. San Juan Damasceno creció en Damasco, y él resumió la fe de los padres desarrollando la liturgia, himnos musicales bizantina en el monasterio de San Saba, transmitiéndolo a nosotros en todo el mundo y en Antioquía. Destacamos también a los patriarcas que enseñaron en ella, especialmente de los santos Basilio el Grande y su hermano Gregorio de Nisa, Gregorio el teólogo, etc. Constantino el Grande, muy famoso este emperador, porque el año 313, después casi 3 siglos de persecuciones contra el cristianismo, él declaró por el edicto de Milán el permiso o la libertad al cristianismo en el Imperio Romano. En el año 320, él comenzó a construir la nueva capital para el Imperio Romano. Constantino era un líder militar y en verdad un hombre muy inteligente políticamente, y tenía una visión profética sobre el futuro del Imperio Romano, porque él vivió largo tiempo en el norte de Europa y vio a todos los pueblos jóvenes de los bárbaros como atacaban hacia Europa, hacia el sur de Europa, y él esperaba que cae Roma en las manos de los bárbaros pronto. Por eso él
adoptó esta razón, dar empuje político-cultural al imperio, su visión política militar profética por su experiencia militar en las fronteras del norte del imperio romano, notando el peligro de las invasiones bárbaras que llevaron a cabo el año 406 por primera vez, y esto fue conocido. La situación de las religiones en Roma, porque Roma también estaba con diferentes adoraciones, diferentes dioses y sus celebraciones inmorales y fiestas. También había otras razones, la oposición política y social de los antiguos partidos políticos y la posición geográfica de Constantinopla, que la importancia estratégica y comercial le ayuda mucho a crear una nueva capital. Los concilios del cristianismo, el primer concilio, el segundo concilio y el credo. El año 325 llamó Constantino a hacer una reunión y organizar a la iglesia como él pensaba para que sea un empuje al imperio romano y un renacimiento del imperio romano. Y al mismo tiempo había una herejía muy dura y muy fuerte que la declaró Arios, que era un sacerdote de Egipto, de Alejandría, que considera que Jesucristo fue creado por el Padre, pero el obispo de Ario, San Atanasio de Alejandría, defiende la eternidad del Hijo y su igualdad a Dios Padre, y fue escrito la primera parte del credo. Esta reunión fue en Nicea, que está cerca, como 80 kilómetros de Constantinopla, porque Constantinopla no era todavía preparada para recibir a esta cantidad de gente y este tipo de reunión. El año 380, con el emperador Teodosio el primero, por el edicto de Tesalónica, el cristianismo quedó la religión oficial del imperio romano. Y el año 381, en Constantinopla, fue realizada el segundo concilio ecuménico. Y cuando yo digo ecuménico, estamos hablando el ecumeni, es una palabra griega. Ecumeni significa ikos significa morada, hogar, y meni el mundo. Entonces, donde hay un mundo, donde hay vida, esto significa ecumeni. Entonces, esta reunión, la primera reunión y la segunda reunión, fueron llamados ecuménicos porque juntaron representantes de todo el mundo conocido, vivo en aquella época. Estamos hablando prácticamente en el Imperio Romano. Y en este concilio, que apareció otra herejía contra el Espíritu Santo, fue reconocida la doctrina sobre el Espíritu Santo, que es uno de la Trinidad, y esto fue definitivamente el credo conocido como el credo niceno-constantinopolitano del primero y el segundo concilio ecuménico. Ustedes pueden ver aquí el credo. Este credo fue adoptado por todas las iglesias cristianas en aquella época, incluido Roma, y comenzaron a leerlo y cantarlo, rezarlo en las misas al principio del siglo VI. Este credo todavía hasta hoy día en todas las iglesias ortodoxas en el mundo
se lee en la Eucaristía. Este mismo credo desde, estamos hablando 1600 años hasta hoy día. Los otros concilios, el tercero y el cuarto, estamos hablando del año 431 y el 451. Estos dos concilios que hablaron sobre el tema de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que fue confirmada que Jesucristo tiene una personalidad, naturaleza humana completa, con voluntad completa, con naturaleza completa, como también como Dios y también como naturaleza divina y también voluntad divina. Estos dos puntos son importantes porque esto aleja de, y siempre nosotros en nuestros himnos decimos que nuestro Señor Jesucristo tiene estas dos naturalezas sin mezcla y sin confusión. En el año 589, en Toledo, en España, por la presencia muy dura del arianismo allá, por un concilio local, agregaron una añadidura sobre el credo. Se llama el filioque en latín. Filio, el hijo, ¿no? Si vuelvo al credo, pueden ver, aquí hay una frase con una línea abajo, que el Espíritu Santo, Señor, vivificador, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y glorificado. En Toledo, el año 589, fue agregada que procede del Padre y del Hijo. Bien, recuerdan esto porque esto va a ser una de las razones del gran cisma en el siglo XI. Aquí tenemos un mapa donde presenta las tribus de los bárbaros que conquistaron toda Europa y toda Italia, ¿no? Incluido Roma, y donde quedó Bizancia en el siglo V, el principio del VI, porque después, el año 530, con el emperador Justiniano, él vuelve a liberar el área de la presencia de los bárbaros por un tiempo. El año 570 nació en Meca, nació el profeta Muhammad en el año, se llama el año del elefante. Y el año 611, según la historia, comenzó a recibir el Corán, el libro santo del Islam. Y el año 622, él partió al Medina por lo que se llama el Agira. Agira, que ahí comenzó a declarar el Islam en la península árabe. Año 632 falleció el profeta Muhammad. El año 637 la entrada del califa Omar a Jerusalén y el final de la época de los 4 califas por la muerte, martirio del 4º califa Ali. Y después de esto comienza la época de los Umayyad en Damasco. Vamos a ver la influencia de este comienzo del Islam sobre el cristianismo. En el siglo VI, antes del Islam como un siglo, el emperador Justiniano llevó a la tribu cristiana del Márada. Márada significa los gigantes. Del oriente de Anatolia, de Turquía actual,
y lleva a este tribu y lo pone cerca de Hamá, Apamia, en Siria, para defender las fronteras de ataques de diferentes grupos de Persia en aquella época. El emperador Heraclio, Hércules, en Persia, él atacó a Persia porque los persas llegaron hasta Jerusalén y conquistaron a Palestina y llevaron la Santa Cruz a Persia. Y Hércules, el emperador, contra ellos hizo contraataque y volvió a traer la Santa Cruz. Pero al mismo tiempo, porque había este conflicto entre los cristianos en Constantinopla, Jesús tiene una naturaleza o otra naturaleza, este que domina la otra, etcétera. Él prohibió hablar sobre dos naturalezas y dijo que hay una voluntad. Entonces, terminó el tema, las divisiones de monofisitismo en el sentido un estado de naturaleza así, divina o humana, y él habló sobre monotelismo. Telis en griego significa voluntad. Entonces, él presentó un tomo como una declaración, un decreto, y presentó esto y prohibió a todos de hablar sobre dos naturalezas y hablan sobre una voluntad. Y obligó a todos los cleros a seguir este trabajo, y incluido entre ellos este grupo del Márada, que estuvieron, se acercaron mucho a la escuela espiritual de un monasterio, de un monje, se llama San Marún, que estaba viviendo en el área en el año 400. Estaba hablando como más de 250 años antes. Y él tenía su escuela de cristianismo en el área. Y esta tribu se acercó mucho a esta tradición. Y cuando apareció el Islam, se retiraron esta tribu a la montaña del Líbano y allá formaron una iglesia independiente porque se cortaron su relación con la iglesia de Antioquía y quedaron aislados, y por uno de los cleros de ellos, se llama Mario Hanna Marún, que fue declarado primer patriarca, y todo lo que se llamamos, nosotros lo conocemos hoy día, los maronitas, son de esta época, partieron de esta época en el Líbano. Siguieron todos estos siguiendo la fe cristiana hasta la tradición ortodoxa, hasta el año 1099, 1100. Yo escribí 1100 porque es más fácil de recordar el número. Y donde con las cruzadas ellos comenzaron a ser aliados al papado, y ahí quedaron más cerca a la tradición occidental. Entretenido recordar el cambio del credo. En el año 813, el emperador Carlomagno en Alemania adoptó el cambio que fue declarado en Toledo el año 589. Esta añadidura sobre el credo, que procede del Padre y del Hijo, él lo adoptó y comenzó a leerlo en las iglesias en Alemania. Pero el Papa León en Roma, contra Carlomagno, aunque estuvieron amigos ellos, escribió el texto del credo niceno-constantinopolitano sobre dos placas de plata en latín y en griego,
fijándole sobre la pared a la entrada de la iglesia San Pedro en Roma. Bueno mencionar que el año 988 Rusia, por el príncipe Vladimir y su gente, comenzaron a bautizarse y ahí comenzó el cristianismo en Rusia. El comienzo del gran cisma, obvio, cuando hablamos nosotros sobre la iglesia de Roma y las otras iglesias, estamos hablando sobre dos líneas culturales diferentes, al mismo tiempo una cultura latina, otra cultura helénica, griega en el sentido. El año 1009, el Papa Sergio IV, él llegó a ser papa y él era de origen alemán y fue el primer papa de origen alemán en Roma. Este papa adoptó el credo de Carlomagno y comenzó a leerlo en Roma. Y lo escribió cuando en aquella época, en las 5 iglesias principales, estoy hablando sobre la iglesia de Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma, cuando eligen a un nuevo líder, manda una carta de paz reconociendo cuál es su fe, su credo, a todas las otras iglesias. Entonces, el Papa Sergio, cuando fue elegido, él mandó su carta de paz, pero adentro él escribió el credo con el filioque. Y el patriarca de Constantinopla dejó de recordar al Papa en algo se llama deptija. La deptija es una conmemoración, una lista. En cada Eucaristía, el líder de la iglesia local lee los nombres y reza para los otros líderes de las otras iglesias. Entonces, pararon en Constantinopla de recordar al Papa porque él no escribió el credo siempre practicado y leído y adoptado por los otros papas por 600 años o más. En el año 1014, el Papa Benedicto el VIII saca las 2 placas del credo de latín y griego. Hoy día hay 2 grandes museos en Roma de la tradición cristiana. Hay uno para común de la gente y el otro es para más los estudiantes, profesores, investigadores, etc. Estas 2 placas de credo en latín y en griego están en el Museo del Vaticano. Uno de nuestra comunidad, que yo serví su matrimonio, fue con su señora en el mes de miel a Italia, y después cuando volvió me dijo, padre, yo vi las 2 placas del credo. Bueno, yo no lo vi porque no fui todavía allá. Pasó el tiempo, estoy hablando desde el año 1009 a 1054, los enviados de Roma a Constantinopla, había un grupo que fueron enviados, intentan en Constantinopla convencer en vano a las autoridades eclesiásticas para adoptar los cambios de Roma. El enviado, el cardenal Humberto de Silva Cándida, excomulga al patriarca Miguel Cerulario de Constantinopla y después, como 3 meses, viceversa, el patriarca hace una reunión, un sínodo en la iglesia de Constantinopla y excomulga al cardenal Humberto y a los que siguen al cardenal Humberto. Y esto fue declarado oficialmente el gran cisma entre la iglesia de Roma y las otras 4 iglesias apostólicas. Enseguida comenzaron
las cruzadas el año 1099. Estos siguieron como las grandes cruzadas, son 4, afuera de las decenas de cruzadas, pero muy pequeñas. Estos desde el año 1099 hasta el año 1200. Hasta el año 1204. El año 1204, el año 1204, la cuarta cruzada, esta cruzada llegó hasta Constantinopla y entró a Constantinopla, hicieron como un golpe local y cayó el gobierno o el emperador bizantino y quedó como más o menos 65 años con un gobierno o emperador latino. Gobernaron a Constantinopla. Pero cuando entraron en el año 1204, ellos, no sé cómo es la expresión en español, ellos dejaron la ciudad de Constantinopla una ciudad abierta, en el sentido todos los guerreros, todos los militares pueden hacer lo que quieren por unos días en toda la ciudad. Esto fue como empeoró el gran cisma y dejó la herida como más profunda adentro del pueblo mismo. Aquí tenemos una línea. Después voy a interpretar por qué tenemos esta fórmula. La línea está hablando sobre todas las iglesias apostólicas que comenzaron desde el principio y siguen hasta hoy día por este color rojo. Y en el año 1054, la iglesia de Roma, que se llama católica, comenzó a tomar una línea diferente de las otras iglesias, que ella participó hasta el año 1054 en lo mismo. Las diferencias son 11 diferencias principales. Yo voy a recordar 2 o 3 de estos. No estoy hablando doctrina. En la doctrina estamos hablando sobre el tema del filioque, pero una de las razones que intentó Roma obligar al Oriente a hacerlo, que la comunión debe ser con pan sin levadura. Y siempre en las iglesias, en nuestra tradición, incluido en Roma por largo tiempo, siempre prepararon la Eucaristía con pan con levadura. Y para nosotros la levadura es Jesucristo mismo. Entonces, no usamos la levadura como estamos sacando esta tradición y volvemos a la tradición judía que hacían la Pascua con pan sin levadura. Esto siguió hasta hoy día. Nosotros hacemos siempre la comunión con pan con levadura. Bueno, sin entrar en más detalles, pueden ver desde el año 1517, cuando apareció Martín Lutero y después otros, todas las otras iglesias protestantes salieron de la iglesia de Roma. Estoy hablando en nuestra área, en Gran Siria, donde estoy hablando de Irak, Siria, Líbano, Palestina y Jordania. Pasó el tiempo y después que la iglesia de Roma sufrió el movimiento de los protestantes, planificó restaurar áreas en el mundo cristiano. Y por esto planificaron mandar y ver cómo pueden filtrarse en nuestras iglesias en el Oriente. Desde el año 1724, de donde en el Oriente había 5 iglesias
locales o nacionales. Estoy hablando, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, iglesia de Antioquía, iglesia de Constantinopla y también al mismo tiempo iglesias nacionales como la iglesia siriaca, la iglesia caldea, la iglesia armenia. Estos, por el intento de la iglesia de Roma, comenzaron a dividir a todas estas iglesias en dos. Entonces, como había iglesia de Antioquía como ortodoxa, crearon una iglesia de Antioquía católica. Como hay iglesia armenia ortodoxa, entonces se filtraron adentro de la iglesia y separaron una parte y quedó hay una iglesia armenia católica. También en Egipto, la iglesia copta ortodoxa, hay un grupito que son coptos católicos. Para imaginar qué significa esto, si hay 10 millones de coptos ortodoxos, hay uno, no sé, hoy día 200.000 coptos católicos. Si hay 1,5 millones de cristianos ortodoxos antioqueños en Medio Oriente, hay 150.000 católicos antioqueños. Si estamos hablando sobre iglesia armenia, si hay 3-4 millones de armenios en Armenia, en Medio Oriente, son armenios ortodoxos, hay unos, no sé, 100.000 armenios católicos de Sansoret. Entonces, en el lugar de tener 5 iglesias, ya tenemos más de 13 iglesias en Medio Oriente. Esto debilitó mucho al cristianismo en Medio Oriente. Yo voy a hablar sobre el mismo tema, pero en otra forma. La evolución cultural de la denominación de la iglesia local durante los 20 siglos. Independiente de los distintos conceptos ideológicos a lo largo de los siglos que han ido configurados las diferencias entre las iglesias, cabe señalar en un fenómeno humano que aún hoy sigue activo. Evolucionó de una iglesia con el nombre del lugar a una iglesia en nombre de nacionalismo, a un adjetivo para la iglesia, a nombre de un fundador, a nombre de un término literario o religioso. Vamos a ver ejemplos. En el tiempo del primer siglo, conocemos allá la iglesia de Tesalónica, ¿no? Conocemos la iglesia de Jerusalén, conocemos la iglesia de Efesio, de Gálata, de Antioquía, de Roma, de Colosi. A partir del siglo IV comenzó un nuevo fenómeno en nombrar la iglesia según su nación o tribu, como la iglesia armenia, que fue fundada el año 301 por el patriarca Gregorio. La iglesia copta, que fueron declarados iglesias por el nombre de su pueblo, ¿no? Pero siguieron ortodoxas en el sentido Armenia ortodoxa. La iglesia copta, fundada el año 450 por Dioscoros, la iglesia siriaca fue fundada el año 578 por Jacobo el Baradai. Estos son ejemplos de las iglesias con nombre de nación. Más adelante, aunque la palabra católica puede volver al credo nuestro, la palabra católica apareció en el credo de la fe de Niceo Constantinopolitano el año 325-381. Dice, creo en un solo Dios, creo en un solo Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo y en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Entonces, aquí cuando estamos hablando sobre la palabra católica, estamos hablando sobre este adjetivo sobre la iglesia en el IV siglo. Y nosotros leemos
este credo hasta hoy día, entonces no podemos sacar esta palabra del credo, sino estamos engañando a nosotros mismos que nosotros no aceptamos el credo del siglo IV. Entonces, estaba hablando sobre la palabra católica y en una tradición en el siglo VI-VII, para un grupo adentro de Constantinopla que siguieron una tradición más, más ligada, más pegada a unos santos profesores, doctores ecuménicos como Basilio el Grande, Juan Crisóstomo, Gregorio el Teólogo, comenzaron a llamar a este grupo como son ortodoxos, como están guardando orthodos, el camino correcto. ¿Esto qué significa la palabra? Después el siglo XII comenzó adoptando, especialmente en el occidente, la palabra ortodoxa para nuestras iglesias y la palabra católica solamente para la iglesia de Roma. Y hoy día dicen iglesia católica, sin nombrar muchas veces la iglesia de Roma. Y a nosotros nos llaman ortodoxos o la iglesia ortodoxa. Aunque entre nosotros, estoy hablando entre los ortodoxos, nosotros no nos llamamos iglesia ortodoxa, nos llamamos la iglesia del lugar, como la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Moscú, la iglesia de Atenas, la iglesia de Bucarest en Rumanía, etc. Nosotros seguimos el nombre del lugar hasta hoy día entre las relaciones ortodoxas. Después, el tema de apareció una palabra adjetivo a la iglesia y comenzaron a llamar a la iglesia por el adjetivo, como iglesia ortodoxa, iglesia católica. Comenzamos a conocer nuevas iglesias por nombre del fundador, como la iglesia luterana de Martín Lutero, el siglo XVI, la iglesia calvinista de Juan Calvino, la iglesia Ulrico Zwingli, la iglesia wesleyana, el siglo XVIII. Y después comenzamos a conocer unas iglesias por otro tipo de llamado, como nombre religioso o nombre cultural doctrinal, como iglesia bautista, iglesia adventista, iglesia pentecostal, iglesia asamblea de Dios. Estos todos son fenómenos de desarrollo de la cabeza del ser humano en este tema. En el siglo XX y hoy voy a hablar sobre el desarrollo de la iglesia ortodoxa y la iglesia católica como la mayoría lo usan. Tenemos dos personas son importantísimas que aparecieron en el siglo XX. El primero es el Papa Juan XXIII y el patriarca Athenagoras. El Papa Juan XXIII en el año 1958, cuando llegó a ser Papa de Roma, con el patriarca Athenagoras, el primero de Constantinopla, comenzaron una serie de correspondencia entre ellos. Y estas cartas están en un libro, lo tengo yo el libro, está en el mercado, se llaman las cartas del diálogo del amor. Había unas cartas de abrir el corazón entre ambos líderes. Y conocemos que el Papa Juan XXIII falleció el año 1963, cuando en pleno del Concilio Vaticano II, y fue elegido el Papa Pablo VI, que siguió los mismos pasos, y estos pasos son muy importantes porque en el año, ellos tuvieron un encuentro el año 1964, pero
en el año 1965. Ambos fueron a Jerusalén y en el 7 de diciembre el patriarca Athenagoras y el Papa Pablo VI declararon el retiro de la excomunión entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla, y atrás de la Iglesia de Constantinopla todas las iglesias ortodoxas, y como primer paso hacia una manera de abrir las relaciones entre ambas iglesias. En el año 1975 formaron el Comité del Diálogo Teológico Católico Ortodoxo en Roma, formado por 30 teólogos católicos, 30 teólogos ortodoxos, y este grupo reúnen una vez en cada 2 años, ponen una lista de trabajo, un programa de trabajo por 2 años, y después se dividen en comités pequeñas, y estas comisiones pequeñas estudian esto y presentan sus estudios cada 2 años. Para este trabajo fue encargado en la Iglesia de Roma el cardenal Johannes Willy-Brandt, que es una personalidad muy importante en la historia del diálogo católico ortodoxo. Si permite un día hablar sobre este comité y su trabajo, porque enfrentó muchas dificultades y paró un tiempo también, pero es un trabajo muy lindo. Sigue este trabajo hasta hoy día funcionando. Aquí tenemos la foto del encuentro del Papa Juan Pablo II, que visitó a Damasco. En 20 siglos no fue ningún papa a visitar el patriarcado de Antioquía, y en el 4 y 5 de mayo del año 2001 fue el Papa Juan Pablo II a Damasco y fue recibido por nuestro patriarca Ignacio IV. A propósito, el patriarca Ignacio IV visitó Chile el año 1984. Aquí tenemos el Papa Benedicto XVI con el patriarca Bartolomé I en uno de los encuentros católicos ortodoxos. Aquí tenemos otro encuentro entre el Papa Francisco y el patriarca Cirilo de Moscú. Aquí tenemos al patriarca nuestro actual, el patriarca Ignacio IV, falleció el año 2012 y fue elegido el patriarca Juan Yazigi, el 10º de Antioquía. Con humildad, yo fui compañero en el estudio teológico del patriarca cuando estudiábamos en el Balaman del año 73 y más adelante. El 6 de agosto es importantísimo esta fecha. ¿Ustedes conocen al cardenal Joseph Ratzinger? ¿Sí? Muy bien. Él fue después el Papa Benedicto XVI. Y en el año 2000, él fue el encargado, el presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y normalmente este grupo, ellos preparan la cíclica papal. Y él preparó una cíclica papal, fue formada por el Papa Juan Pablo II en el 6 de agosto del año 2000. Ojo, porque esta fecha y esta cíclica papal Dominus Iesus, que fue preparada y firmada y declarada, en las primeras 2 páginas pueden abrir en el internet, en Google, y buscar Dominus Iesus. Y está en castellano como está en otros idiomas. Y fue declarada por la primera vez después 991 años.
repito, 991 años, la Iglesia de Roma reconoce otra vez que el credo oficial de la Iglesia es el credo niceno-constantinopolitano sin el filioque. Bien, esto para mí es algo importante porque confirma dos cosas en verdad. Primero, la autenticidad del credo. El otro es este gran hombre académico, el cardenal Joseph Ratzinger, que él aceptó el desafío contra todos los centros de poder en la Iglesia de Roma para redeclarar el credo niceno-constantinopolitano, y para que ustedes entiendan qué significa estos centros de poder, que esta declaración que está en el libro, está en todas las iglesias, lo conocen, pero jamás este credo volvió a bajar, a entrar en las iglesias base todavía. Espero un día que este credo vuelve a ser el credo que se lee y se declara en todas las parroquias y en todas las iglesias de Roma en el mundo. Pregunté 2 veces al Monseñor Errázuri, el Monseñor, ¿cómo se llama? El siguiente, Esati, y no tuve una respuesta sobre por qué este credo no fue declarado y adoptado en las iglesias. Bien, aquí tenemos la Iglesia Ortodoxa de Chile, tenemos al patriarca Juan X, a Monseñor Sergio. Voy a hablar un poquito sobre la historia de la Iglesia Ortodoxa en Chile. El año 1854, primeros nombres árabes están en el censo que fue practicado, fue celebrado el año 1854. Y esto me le recordó, en paz descanse, nuestro querido Eugenio Chahuán. En el año 1882, tradicionalmente se considera que la primera emigración árabe que comenzó a llegar a Chile, uno de los periodistas chilenos me confirmó y me trajo un papelito, lo escribió él, sacándolo de donde, no sé, de un archivo en el Museo de los Archivos, en la biblioteca. Me dijo que la primera visita de un sacerdote ortodoxo, el padre Pablo Juri, el año 1890. Esto significa que en este año ya había unas familias ortodoxas para pedir a un sacerdote que viene de Argentina hasta aquí a hacer unas celebraciones de matrimonio, bautizo, etc. Y este sacerdote después pasar un tiempo aquí y volvió otra vez allá. El año 1908, el padre Pablo Juri llegó a Chile otra vez y quedó en Chile. Y él, uno de los que presentó el primer diario árabe en Chile, el Murshid, que lo sacó el año 1912. El año 1916, con la llegada del arzobispo Elías Dib, muy conocido por nuestra comunidad como vicario patriarcal, él comenzó a juntar a la comunidad y animó a la gente a formar la primera corporación, y comenzaron a construir a la iglesia San Jorge. Pusieron la primera piedra el año 1918. El año 1963, el fallecimiento del arzobispo Elías Dib. El año 1966 hasta el 70 vino el obispo Atanasio Scaff como vicario patriarcal. Y el año 71 hasta el 82, don José Elías, que ustedes la mayoría lo conocen, el gran amigo, y lo llamo siempre yo personalmente, lo llamo el patriarca nuestro acá, a don José Elías Abu Aid, fue el administrador de la Iglesia Ortodoxa de Chile.
el año 1979, visitó a Chile el patriarca Elías el IV, y él inauguró la iglesia Santa María, que está en Pedro Valdivia 92. Y el año 1982 hasta el 88 fue el vicario Gabriel Fadul en la iglesia ortodoxa acá. Y el año 1984 el patriarca Ignacio el IV visitó a Chile. El año 1988, en septiembre, fallece el obispo Fadul, y el Santo Sínodo elige a nuestro obispo Sergio Abad como vicario patriarcal. Y el año 1996, el Santo Sínodo del Patriarcado de Antioquía eleva a la Iglesia de Chile de vicaría a un arzobispado metropolitano, y el Monseñor Sergio fue elegido porque, como era vicario, él se retiró de Chile. El Santo Sínodo hicieron una reunión y eligieron al Monseñor Sergio como nuevo o el primer arzobispo metropolitano para Chile, y ahí quedó miembro del Santo Sínodo con voz y voto. Antes no estaba esto. Bueno, hay unas cosas aquí. El año 1997 fue fundada el coro bizantino San Juan Damasceno. El año 1997, primer congreso de la Arquidiócesis de Chile. El año 2000, segundo congreso de la Arquidiócesis de Chile. El año 2012 fue el Monseñor Sergio fundó la Corporación San Ignacio y el Instituto Teológico San Ignacio de Antioquía en la Iglesia Santa María. Hoy día tenemos a nuestro arzobispo que preside nuestra arquidiócesis. Tenemos 7 parroquias, 2 capillas y 7 sacerdotes y 2 diáconos. Aquí tenemos una foto de un encuentro de la Fraternidad Ecuménica de Chile, donde se juntan representantes de diferentes iglesias. La Fraternidad Ecuménica fue fundada el año 1973 por la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica Romana y unas iglesias protestantes. Foto unos 7 años atrás, en nuestra iglesia catedral, donde cada año nosotros celebramos una cena ecuménica, donde vienen representantes y jefes de las iglesias cristianas, y hacemos esta cena, escuchamos un informe del trabajo de la Fraternidad Ecuménica y escuchamos a los jefes de la iglesia sobre sus opiniones y su visión sobre el trabajo ecuménico en Chile. Aquí hay una serie de información sobre el trabajo de la fraternidad, y termino aquí diciendo: ¿dónde estamos hoy respecto a todos estos santos? ¿Merecemos ser sus hijos y estar orgullosos de ellos? Oh Señor mío, Judas no es el único que te traicionó. Perdona nuestras traiciones diarias, danos la fuerza para levantarnos y clamar la justicia, denunciar las falsedades de este mundo y predicar tu amor infinito a la humanidad. Amén. Muchas gracias, Padre George. Hay bastante gente que nos saluda, que le agradece esta charla. Nosotros, con Roberto Lama y el Club Palestino, nos enorgullece tenerlo hoy día acá. Que gana de poder entrar en algunos puntos históricos, poder saber más, pero el tiempo es así. Ha sido muy nutritivo para mí escucharlo. No me queda más que agradecer a las personas que están con nosotros, agradecerle a usted
su tiempo y la linda charla que nos ha brindado. Y ojalá que podamos en una próxima oportunidad poder estar nuevamente juntos. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Padre George. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron esta noche con nosotros y esperamos poder encontrarnos en alguna próxima ciclo de charlas de este tema y de muchos otros que tenemos en carpeta. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias, padre George. De nada, de nada. Muchas gracias, padre, muy interesante. Gracias. Mucha información, muy consumida. Mucha información. Chao, chao. Chao. Gracias, padre. Muchas gracias. Gracias, padre. Un gran aporte. Hoy día hemos aprendido mucho. الله يخلي لنا اياك ابونا. الله يخلي لي اياك يا هلا يا هلا الحاج سفير. الله يخلي لنا اياكم يا هلا. يا هلا. ويطول عمرك ويخليك بركه. يا هلا يا هلا. الله يخليك. تسلم يا حبيبي. خليني الله. الله معك. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bien, buenas noches. Sergio, hola Sergio. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Dale. Gusto verlo. Felicitaciones. Gracias. Gracias, de nada. Muchas gracias, padre, que esté muy bien y estamos en contacto. Igualmente, igualmente.